Bueno, todo lo que vimos con el ejemplo introductorio, acá está generalizado en lo que arranca en la página 10, que es coordenadas de un vector respecto a una base. ¿Sí? El teorema 8 nos garantizaba que los escalares, la combinación de escalares, era única, dada una base determinada. Entonces lo que hacemos acá es considerar una base de un espacio vectorial de dimensión n, ¿sí? Porque hay n vectores, y un conjunto de escalares, alfa 1, alfa 2, alfa n, tales que esta combinación lineal que está acá arriba me lleva al vector x, donde x es un vector genérico, ¿sí? Repito, alfa 1 por b1, más alfa 2 por b2, más etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a decir es que el vector x expresado en la base b tiene coordenadas alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n, ¿sí? Lo vamos a escribir de esta manera. En términos matriciales, esto que está acá. Yo recién en el ejemplo les mostré con dos vectores y en vez de llamar alfa 1, alfa 2, les había llamado alfa beta. Y acá el vector lo había escrito alfa y beta. Chicos, les queda claro que en el ejemplo, solamente porque los números los inventé en el momento y para no perder tiempo con las cuentas, no los calculé. Pero no es que tenemos que dejar alfa 1, alfa 2, ¿sí? Hay que sacar cuánto valen estos escalares. ¿Me siguen lo que digo, no? Entonces, ¿qué pasa si yo tomo un vector X y tomo una base? Bueno, tengo unas coordenadas que apuntan a ese vector. Si yo el vector X lo dejo fijo, como en el dibujito que había hecho recién, y cambio la base, por ejemplo, formo una base con vectores U1, U2, UN, sabemos que tiene que tener la misma cantidad de vectores, ¿qué va a pasar con estos escalares? Bueno, van a cambiar. Entonces va a haber dos formas de escribir al vector X, una en la base 1 y otra en la base 2. Hay algo que se llama cambio de base, que es una herramienta generalmente matricial, que a mí me va a permitir pasar de una base a otra base. El vector, gente, es siempre el mismo. Es muy importante que tengan esto en la cabeza. Lo que cambian son los escalares que lo representan, pero el vector es siempre el mismo, tiene distintas formas de medirse. Siempre el ejemplo que trato de utilizar es que si ustedes miden una madera en centímetros, hay un número que representa esa longitud. Si la van a medir en pulgadas, hay un número diferente que representa esa longitud, pero la longitud no cambia porque cambie el número. Acá pasa exactamente lo mismo. Cambian los escalares que representan al vector porque cambia la base, que es el sistema de medición. Tomamos, para hablar de cambio de base, una base B1 de coordenadas B1, B2, B3, Bn, y una base B2 de coordenadas U1, U2, U3, UN, etc. Dos bases del mismo espacio vectorial. Y X es un vector que está en el espacio vectorial. Por definición de base, X se puede expresar como combinación lineal de la base B1, que sería B1 escalar por B1 vector. Está muy mal elegida el escalar. B1 por B1, B2 por B2, B3 por B3, etc. Esto sería X expresado en B1, porque usa los vectores de B1. Abajo reescribo X en términos de la base B2. C1 por B1 más C2 por B2 más C3B por... acá, chicos, acá hay un error de tipeo. Vamos a corregir. A ver, por un punto más en el examen se dan cuenta cuál es el error. La base B2, ¿qué vectores tiene? U1, U2, UN. Quiere decir que acá, ¿qué va? U1. U. Acá va U2, acá va U3, acá va UN. ¿Está? Tomen nota de esto para corregirlo en el apunte, porque este apunte yo ya se los di. De todas maneras, yo lo corrijo y se los vuelvo a subir. Bien, vamos hacia abajo entonces. ¿Cómo escribimos X en términos de la base B1? Bueno, con los escalares B1, B2, B3, así. Esta es la escritura que le corresponde al vector X según sus componentes, en realidad se habla de coordenadas cuando es esto, según sus coordenadas en la base B1. Y si yo quiero escribir el mismo vector en la base B2, ¿a quién tengo que usar? Bueno, los escalares C, C1, C2, Cn. Estos números van a ser diferentes si los vectores son diferentes. Vamos a borrar todo. Bien, voy hacia abajo. Quiero ahora una herramienta algebraica que a mí me permita tomar el vector X en la base B1, multiplicarlo por esta herramienta algebraica y que el resultado me dé B2. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto que estoy haciendo acá abajo? No tener que resolver ese sistemita que yo planteé recién en el ejemplo. En el ejemplo era un sistema de 2×2, porque estaba trabajando en R2 y con dos vectores.
Si estamos trabajando en R5, vamos a tener que trabajar 5 vectores. Y ese sistemita de ecuaciones que era fácil de resolver en 2×2, en 5×5 es bastante más complejo. Entonces yo quiero una herramienta algebraica que me permita no tener que resolver ese sistema, sino que pueda obtener una matriz que se va a llamar matriz de cambio de base, tal que un vector en la base B1 lo multiplique por esa matriz y la matriz me lo devuelva en la base B2. Yo uso esta notación, ¿sí? Esta sería la matriz que va de B1 a B2, leo los subíndices de arriba para abajo. Hay algunos apuntes que escriben esta matriz así, de la base B1 a la base B2, escribiéndola así, a veces con una coma en el medio, a veces con una flecha, acá, M mayúscula, B1 flecha, como la de la tendencia de los límites, B2. Y esta es una notación que se van a encontrar en algunos textos, no con este Parkinson, pero sí, en algunos textos aparece esa notación. Bueno, lo aclaro por si recurren a alguna bibliografía que no es esto que está expresado acá. Bueno, una matriz, fíjense que esta matriz va a tener que multiplicar al vector x en B1, que si para poder multiplicar estas matrices así como está, x en B1 tiene que estar expresado como columna, ¿sí? Y va a tener n filas, esto sería un vector columna, ¿sí? Una columna y n filas. La matriz entonces va a tener que ser de n columnas y n filas, es decir, una matriz cuadrada de n por n, para que la geometría del producto matricial funcione, ¿sí? Recuerden que esto era fila por columna. Bueno, entonces, ¿a quiénes tiene que pasar la matriz? Bueno, a todos los vectores que estén en la base B1 me los tiene que devolver en la base B2. La base B1 está formada por los vectores B, la base B2 tiene que estar formada por los vectores de la base U. Quiere decir que esta matriz, cuando yo multiplique acá el primer vector de la base B1, voy a querer que me dé como resultado el primer vector de la base B2. Yo quiero que esta matriz funcione de manera tal que cuando le dé B1 y multiplique la matriz por B1, me devuelva U1. Cuando esa matriz multiplique el vector B2, me devuelva como resultado U2. Entonces, yo tengo que decir que el vector U1 expresado en la base B2 va a tener que ser esta columna. El vector U2 expresado en la base B2 va a tener, acá dice U. Esto es B, ay Dios, esto tiene otro error acá. Acá es B, no U, chicos. U, acá es B. Expresado en la base B2. ¿Está bien? Esto es el vector U. Una alternativa para hallar esta matriz es resolver ese sistema absolutamente monstruoso que consiste en que todos estos A que conforman la matriz formen incógnitas. Entonces, necesito plantear un sistema de ecuaciones que me permita escribir a B1 en términos de la base B2, a B2 en términos de la base B2, a B3 en términos de la base B3, y resolver todo ese sistema. Ese sería el camino largo y que aplica esta definición. Pero más adelante vamos a ver un teoremita, ¿sí? Que nos va a permitir abreviar este proceso. Por eso no hay un ejemplo acá de cómo vamos a hacer esto. Pero básicamente consistiría en eso, en pedirle a la matriz que me pase al primer vector al primer vector, de B1 a U1, de B2 a U2. Ese sería, digamos, el concepto teórico que después vamos a ver un poquitito más adelante. Tengamos en cuenta en la cabeza por ahora, para los teoremas que vienen a continuación, el funcionamiento de la matriz y qué es lo que hace. ¿Sí? Por ahora, dejen con un clip la pregunta de cómo obtengo la matriz y pensemos en qué es lo que hace la matriz. ¿Sí? Quiero que tengan en la cabeza esto, que está acá. Que esa matriz es tal que cuando ustedes multiplican un vector en la base B1 por esa matriz, lo devuelve al mismo vector, pero en la base B2. El teorema 11 me dice lo siguiente. Si yo tengo una matriz A, que es la matriz que va de la base B1 a la base B2, entonces la inversa de la matriz A tiene que ser la matriz que vaya de la base B2 a la base B1. ¿Está? Este es un teorema bastante útil, porque a mí me permite, teniendo una matriz de cambio de base, obtener la matriz de cambio de base inversa, simplemente invirtiendo una matriz.
La hipótesis es que A es la matriz de la base B1 a la base B2. La tesis es que la inversa de A funciona de manera opuesta, de manera inversa, va de B2 a la base B1. Para la demostración tomamos un vector X en la base B1 y el mismo vector X en la base B2 lo vamos a poder obtener por la definición de A multiplicándolo por la matriz. Eso es lo que les decía recién, ¿sí? La matriz que va de B1 a B2 lo multiplico por X en la base B1 y me lo devuelve en la base B2. Acá estoy usando la hipótesis, gente, ¿sí? La hipótesis y la definición de matriz de cambio de base. La matriz de la base B1 a la base B2 está compuesto por vectores columna linealmente independientes. ¿Por qué está compuesto por vectores columna linealmente independientes? Porque vienen de la base B1. Y los vectores de la base B1 no pueden ser LD, porque si no, no serían base. Y si una matriz está formada por vectores en posición de columna que son LI, esa matriz tiene un determinante no nulo. Y toda matriz cuadrada con determinante no nulo tiene inversa. Es invertible. ¿Sí? Acá estoy recurriendo a la teoría de las matrices de álgebra 2. Como la matriz acabo de explicar que tiene inversa, la matriz M, que va de B1 a B2, tiene inversa por tener un determinante no nulo, tomo esta expresión que está acá y compongo miembro a miembro a izquierda por la matriz inversa de la matriz que va de B1 a B2. Si compongo izquierda de esta manera, este producto matricial, recuerden que no es conmutativo, pero sí es asociativo, puedo multiplicar la matriz de B1 a B2 invertida por la matriz de B1 a B2. ¿Qué da una matriz multiplicada por su inversa? La identidad. ¿Y qué da la identidad por un vector columna? El vector columna. Entonces llego a esto que está expresado acá. Esta matriz que va de B1 a B2 invertida funciona de manera tal que cuando yo la multiplico por X en B2, me devuelve a X en B1. Bueno, gente, esa es la definición de matriz de cambio de base. Esta matriz, ¿de qué base a qué base va? Va de B2 a B1, que es lo que yo quería demostrar. Esa es la tesis que el teorema me permitía. Entonces, suponiendo que ustedes un ejercicio les da una matriz de cambio de base B1 a B2 y le pide la matriz que va de B2 a B1, no necesitan replantear el sistema que hablaba arriba, sino que simplemente la invierten. Teorema número 12. El teorema número 12 dice que si yo tengo una matriz A que va de B1 a B2 y una matriz B, ojo acá, que va de B2 a B3, entonces el producto de la matriz B por A, que sería de B2 a B3 y de B1 a B2, va de B1 a B3. Tengan cuidado con esto, ¿sí? Recuerden, fíjense cómo está definido el producto matricial, que el vector columna viene a derecha. Entonces acá, entra en B1, el vector, pasa a B2, acá lo toma en B2 y sale en B3. Quiere decir que si yo multiplico acá por esta matriz que va de B1 a B3, yo voy a tener que multiplicar acá un vector en B1, en base B1, y va a tener que salir el resultado de ese producto en B3. Ojo al orden matricial. Acuérdense que el producto matricial no es conmutativo. Bueno, yo quiero probar entonces básicamente que el producto matricial como cambio de base se puede componer. Que si yo quiero ir, en términos de composición funcional, ¿sí? Si yo quiero ir de B1 a B3, puedo saltearme B2, si es que tengo estas dos matrices. Bueno, mi hipótesis son estas dos matrices. Tengo la matriz de B2 a B1 y tengo la matriz de B2 a B3. La tesis es esto que está planteado acá, que si yo las multiplico, obtengo la matriz de B1 a B3. Vamos con la demostración. ¿Cuál es la definición de matriz que va de B1 a B2? Que si yo la multiplico por este vector en B1, me da como resultado el vector X en B2. ¿Cuál es la definición de matriz que va de B2 a B3? Que si yo tomo un vector en B2 y lo multiplico por la matriz, me lo devuelve en base B3. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es sustituir, voy a escribir, esto acá, no tengo el pulso, esto, que es X2, acá. Que da lo que está escrito acá abajo. En este X en base B2, este X en base B2, ven que está escrito acá arriba. X en base B2 es X en base B1 multiplicado a izquierda por la matriz de B1 a B2. Me queda esto. Estos productos son productos entre matrices.
que no es conmutativo, pero sí es asociativo. Quiere decir que lo puedo asociar como está en el segundo paso. Poner un paréntesis acá y multiplicar estas dos matrices. Bueno, ¿cuál es la definición? El producto matricial es cerrado. Quiere decir que esto me da como resultado una matriz. Una matriz que funciona como: lo multiplico por un vector en base B1 y me da como resultado un vector en base B3. O sea que esta matriz, ¿qué hace? Pasa el vector X de B1 a B3. Bueno, eso es la tesis. Acabo de probar, acabo de demostrar la propiedad de la composición de los cambios de base. Lo último que vamos a ver por ahora, antes de hablar un poquito de los ejercicios, es un caso particular de matriz de cambio de base que utiliza a la base canónica. ¿Sí? Vamos a recordar que la base canónica es la formada por los vectores canónicos, que se nombran así. En R3 a veces a los vectores C1, E2, E3 se los nombra I versor, J versor, K versor. Por ahora, o en términos genéricos, nosotros los vamos a llamar E sub I, E sub 1, digo E sub 2, E sub 3, E sub n. Cada vez que nosotros expresemos estos vectores con esta notación, ustedes tienen que entender que estamos refiriéndonos a los vectores canónicos. Y la base canónica siempre la vamos a llamar E. ¿Cuáles son los vectores canónicos de R2? Bueno, el vector 1, 0, 0, 1. El vector 1, 0 es L1 y el 0, 1 es L2. En R3, ¿cuáles son los vectores canónicos? L1 es 1, 0, 0. L2 es 0, 1, 0, N3 es 0, 0, 1. En R4, etc. Entiendo que lo siguen. Bueno, considerando la definición que tenemos de matriz de cambio en la base canónica, lo que nosotros tenemos que hacer para obtener la matriz de cambio de base que va de la base B1 a la base B2 es escribir el vector en columna, el vector de la base B1 en términos de la base canónica. Estoy diciendo, por ahí la definición me lo salté un cachito acá. Fíjense que dice que la matriz que va de cambio de base de la base B1 a la base B2, esta columna es el vector, esta columna, esperen que escribo. Esta columna que está acá, la primera columna, es el vector, acá acuérdense que tenemos que poner B, es el vector 1 de la base B1 escrito en la base B2. Esta segunda columna, esta que está acá, es el vector número 2 de la base 1 escrito en la base B2. Este vector que está acá es el vector, acá hay que poner B, el tercer vector de la base B1 expresado en la base B2. Esto para poder hallarlos en términos de sistemas de ecuaciones, esto es un sistema de ecuaciones de n por n. Esto es otro sistema de ecuaciones de n por n. Esto es otro sistema de ecuaciones de n por n. Es un ejercicio bastante largo, chicos. Esperen que borro. Bueno, tengan esto en la cabeza, ¿sí? La primera columna es el primer vector de la base B1 en la base B2. Vamos acá. Yo quiero la matriz que va de B1 a B2, quiere decir que el primer vector en la columna va a ser el primer vector de la base B1 escrito en la base canónica. Ahora, recuerden que la base canónica es la base formada por 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, si yo quiero escribir, vamos a ir un cachito a más type, porque esto por ahí en el aire, vamos a borrar todo esto, ¿sí? Vamos a suponer un vector, digamos, por elegir, ¿no? En R3, en R4, 3, 4, menos 2, 5. ¿Cómo escribo esto como combinación lineal de la base canónica de R4? La base canónica de R4 sería un escalar multiplicando el vector 1, 0, 0, 0, más un segundo escalar multiplicando el vector 0, 1, 0, 0, más un tercer escalar multiplicando el vector 0, 0, 1, 0, más un cuarto escalar multiplicando el vector 0, 0, 0, 1, porque estos vectores son los canónicos. Este es el vector genérico. El vector genérico, vamos a llamarlo U. El vector genérico U, expresado
en la base canónica tiene que estar formado por los componentes, por las coordenadas A, B, C y D. Chicos, esto es fácil de darse cuenta, ¿no? ¿Cuánto vale A? Bueno, 3. ¿Cuánto vale B? 4. ¿Cuánto vale C? Menos 2. ¿Cuánto vale D? 5. ¿Cómo lo ven eso? Digo, por si alguno no se dio cuenta de esto. Resuelvan esa suma. Esta suma resuélvanla. ¿Qué da? Da A, B, C y D, por cómo están conformados los canónicos. Quiere decir que un vector canónico, un vector expresado en la base canónica, perdón, tiene por coordenadas sus componentes. Entonces, si yo escribo un vector arbitrario, B, de coordenadas A, B, C y D. ¿Cómo se escribe esto en la base canónica? Bueno, A, B, C, D. Entonces, vamos a... no, este no era. Vamos al PDF. Acá. Yo necesito escribir al vector B1 en términos de la base canónica. ¿Cómo lo expreso en términos de la base canónica al vector B1? Bueno, como sus coordenadas, como sus componentes. Esta columna es el vector B1. La segunda columna es el vector B2 escrito en la base canónica. Bueno, es el vector B2. Quiere decir que la matriz que va de la base B1 a la base canónica es simplemente tomar los vectores de la base B1 y expresarlos como columna. ¿Qué pasa si yo quiero la matriz que va no de la base B1 a la canónica, sino la que va de la canónica a la base B1? Bueno, tengo que invertir esto. Tengo que invertir esta matriz. La matriz de B1 a la canónica invertida es la que va de a la base B1. Supongamos ahora una base nueva B2 de componentes U1, U2, U3, UN, perdón, de componentes dije, ¿no? De vectores U1, U2 hasta UN. ¿Cuál es la matriz que va de B2 a la canónica? Bueno, va a ser la matriz tal que sus columnas son la primera columna U1 en la base canónica, es U1, U2 en la base canónica, es U2, etc. Es fácil armar esta matriz, simplemente tomo estos vectores y los expreso como columnas. Ahora, miren esto. Esto es en función del teorema que vimos recién, de la inversión de las matrices. Lo que voy a hacer ahora es usar el segundo teorema que vimos, que es componer la matriz que va de B2 a E por la matriz que va de E a B1. ¿Qué me da como resultado acá? ¿Qué me da esta multiplicación de matrices? La que va de B2 a B1. Entonces, si a mí me piden una matriz que va de B1 a B2, no tengo que resolver ninguno de los sistemas que me estaba planteando arriba. ¿Los puedo resolver? Sí. Estoy transformando un ejercicio corto en un ejercicio largo. El camino corto es utilizar estos teoremas. El caso puntual que usa a la base canónica y los teoremas que vimos con anterioridad. ¿Me den o no me den la base canónica? Si yo quiero la matriz que va de B2 a B1, la puedo usar como punto intermedio para calcularla. La matriz que va de B2 a la canónica es esta que está acá. La matriz que va de B1 a la canónica es la inversa de esta que está acá. Y así es bastante sencillo resolver u obtener una matriz de cambio de base.